Bien, en la evolución conceptual de la bioeconomía, esta es una ciencia que aparece aproximadamente en 1975. Se menciona que Georgescu Roegen es prácticamente el pionero, el fundador. Es un rumano que básicamente acuñó el concepto y le dio una característica biológica, por eso es bio, a la economía. Él hablaba de una economía ecológica y sus postulados de crecimiento, y lo que básicamente hizo también es hacer algunas críticas a lo que se había venido dando años anteriores en otros modelos de economía. En 2005 la Unión Europea abraza la bioeconomía basada en el conocimiento y obviamente incorpora lo que se conoce como la biología molecular. Es un gran avance científico que se da en 2005. En 2009 la OCDE empieza a utilizar una nueva ciencia, tal vez la más noble de las ciencias, pero la más importante, como es la biotecnología, que contribuye en gran medida a la producción económica. El 2018 se lleva a cabo el Encuentro Global de Bioeconomía en Alemania y se instituye de que esta es una producción sostenible basada en el uso de recursos biológicos para productos, procesos, servicios en todos los sectores industriales y comerciales. Yo creo que en el 2008 se marcó un gran hito porque a partir de ese año ya se hacen los famosos Bioeconomy Summits, que son los encuentros anuales de bioeconomía y que se emparejan a otros congresos que se van dando en otras áreas, como el que se va a llevar a cabo en octubre de este año sobre alimentación o los sistemas alimentarios. El 2019, el ICA, que es la institución donde tengo el honor de trabajar, hace una propia definición y dice que la bioeconomía es la utilización intensiva de conocimientos en recursos, procesos, tecnologías, principios biológicos para la producción sostenible de bienes y servicios en todos los sectores de la economía. Yo creo que esa evolución del concepto nos va a despertar varias interrogantes. Y vamos a empezar por las primeras. Se hace una crítica al modelaje clásico en economía, especialmente aquellas funciones capitalistas que decían son sobresimplificadas. El famoso ceteris paribus ha sido bastante conocido por todos los que nos hemos formado en el ámbito y decían es una sobresimplificación de la realidad. También critica a las corrientes marxistas porque dice estas relaciones de capital y trabajo son muy limitativas. La reproducción simple y ampliada que no contemple lo que es el recurso tierra y los recursos biológicos o la naturaleza es incompleta, es abstracta, es irreal. En contraposición, el modelaje que se pretende dar con la bioeconomía considera la transdisciplinariedad, tomando en cuenta la física, la química, la biología, la matemática, obviamente la economía y otras ciencias. Entonces, lo que se busca es describir relaciones más complejas. Cuando hablamos de energía y de la materia, justamente Roegen hace sus tesis, porque él era economista, era matemático, era físico y también tenía cursados en agronomía, y él habla de que la energía es la base de todo el análisis que él va a sustentar. Entonces, ¿cómo divide su análisis? Y él lo hace de una forma muy didáctica, muy fácil. Él dice, hay que combinar la ciencia, la tecnología y la innovación. Desde el punto de vista de la ciencia, tenemos que tomar en cuenta los recursos. Todos los desperdicios agrícolas, que son muchos, o sea, y eso conforma una biomasa. El agua, que es un recurso básico. El suelo, que también es otro recurso básico. Y la biodiversidad, que es un recurso que debe ser resguardado. Entonces, él parte de ahí. Y de ahí empieza a incorporar algunos aspectos relacionados a tecnología e innovación que están vinculados a los productos, que son alimentos, es el pienso que se dan a los animales, las fibras y la energía. Y por el otro lado, los procedimientos que implican mejoras en las industrias, sobre todo alimenticias, otras industrias emergentes que son las químicas, y por qué no decirlo, lo que va a sustituir a los combustibles fósiles, o sea, las biorefinerías. Prácticamente este es todo el argumento teórico y el bagaje que Roegen trae sobre la materia. Han pasado 50 años y los países europeos han tomado muy en serio esta vertiente, esta nueva alternativa económica. Y aquí podemos ver en este pequeño mapa de 4 cuadrantes donde se sitúan Alemania, Holanda, etcétera, los países europeos. Aquí voy a tratar de señalizar.
donde ellos tienen, primero, alta capacidad financiera, tienen mucho desarrollo tecnológico en sus universidades y hacen ciencia. Entonces, ahí se habla de que hay una conjunción de la investigación con la tecnología. Y ahí es donde ellos aprovechan al máximo la bioeconomía. Aquí también vemos a un Estados Unidos que está muy, muy cerca, pero Estados Unidos más se orienta a la parte de investigación. Y obviamente esa es la senda que ellos siguen. Hay otros países como por ejemplo, estamos hablando de Canadá y los Países Bajos, que lo que hacen es combinar la investigación con los recursos que se disponen. Ellos pregonan de que hay que cuidar el medio ambiente. Por el otro lado, tenemos otra vertiente que son los países asiáticos de Australia, donde vemos que se orienta principalmente a la tecnología y la combinan con aplicaciones. Y donde estamos nosotros es justamente en este último cuadrante donde vemos nuestra banderita, donde nosotros algo hemos avanzado, no mucho, combinando la riqueza que tenemos en biodiversidad. Somos uno de los 7 países más megadiversos del mundo, y también aplicaciones que se han venido dando y en algunas áreas que hemos avanzado. No estamos a la par de los más aventajados que son Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, pero ya hay algunos avances y que obviamente no datan de hace 30 años como ha empezado Argentina, pero podemos decir que hace unos 5 o 6 años ya estamos tomando en cuenta el concepto. Las 3 megatendencias que recoge la bioeconomía, ya para hacer un análisis un poco más enlazado con nuestra profesión, parte de los fundamentos, se hace una revisión de los fundamentos micro y macroeconómicos. Por ejemplo, Georgescu Roegen plantea de que los cambios en precios y en las previsiones de precios no son bien estructuradas con la base que todos conocemos. ¿Por qué? Porque cuando hay cambios climáticos, cuando hay problemas de índole de pandemia, hay la racionalidad o las previsiones adaptativas no funcionan. Él las criticó ya desde sus épocas. Y él dice, cuando haya una debacle como un COVID-19, no vamos a tener la capacidad de modelar esa situación. Y hemos visto a muchos economistas pataleando al principio de la crisis. También el cambio de las preferencias, que implica patrones de consumo, se evidencian cuando hay estos temas. Y por último, el cambio de las tecnologías que son absolutamente disruptivas y donde el eje central es la investigación y la innovación que debe darse en las universidades. Para estos 3 aspectos hay respuestas. Y él decía, teníamos que hacer cambios en las políticas estratégicas. Por ejemplo, en el tema de la energía, él había hecho varias tesis, varios temas, y decía, muchas veces consideramos este tema un poco marginalmente, cuando no es así, y es la base de todo. O sea, si hasta el ser humano es energía. También las iniciativas científicas y tecnológicas que deben orientarse al mercado. O sea, no podemos aislarlas. Son parte de los procesos productivos, están integradas a las funciones de producción, pero a veces se las tomaba como por descarte o medio tangencialmente. Por eso es que decimos que con bioeconomía tenemos que modelar sistemas complejos. Y por último, él menciona que la biotecnología es convergente con esas tecnologías de información y comunicación. Si vemos las agriculturas de precisión que se van dando en los países circundantes, particularmente Argentina, Brasil, ¿por qué no decir Colombia? Ellos todo están haciendo con base en lo que son las TICs. Y eso, obviamente, condensado con lo que son las investigaciones que se hacen en laboratorio, donde se encuentran soluciones para tener mejores semillas y tener mejores condiciones de productividad y competitividad, entonces ahí es donde cuaja el modelo. Entonces, los nuevos conocimientos y las tecnologías nos permiten mayor y mejor aprovechamiento de lo biológico. Esa es su gran conclusión. Para dar respuesta a estas 3 megatendencias, lo que se ha hecho es básicamente ir agrupando, y eso hizo Roegen, y los que le sucedieron lo han mejorado. Entonces, él dividió en 3 áreas, como lo habíamos visto, los recursos biológicos, que son cultivos, ganadería, sector forestal, pesca, acuacultura, hasta la biomasa o residuos de todo lo que es la parte agropecuaria. Por el otro lado, estaba involucrando a los procesos y principios biológicos, que son la fotosíntesis, la reproducción, el crecimiento, la digestación, fermentación, y todo lo que es un poco de análisis laboratorial, las bacterias, etcétera. Y
se tienen a las ciencias y tecnologías, que son las famosas TICs, donde las ciencias biológicas, agrícolas y otras han ido incorporando. Pero lo esencial es la nueva función que empieza a tomar la biotecnología, que es una ciencia noble. Entonces, cuando conjugamos esos tres elementos, podemos entrar fácilmente a la industria química, a la industria alimenticia, a la industria del vestido, a la industria de la energía, a la industria de la maquinaria y el equipo, a la industria de la construcción, a la industria farmacéutica y cosmetológica. En otras palabras, la biología puede entrar a todos los sectores. ¿Y qué haciendo? Produciendo alimentos saludables, biofortificados, alimentos funcionales que tanto se han necesitado en época de la pandemia, bioenergía, biomateriales, bioinsumos agrícolas, bioquímicos, que son muy importantes para mejorar el performance de lo que es la producción agrícola. Sabemos que al 2050 la cantidad de habitantes va a ser tan grande que no va a alcanzar la cantidad de alimentos. Por el otro lado, los biofármacos, biocosméticos, biodiagnósticos, etcétera. O sea, se viene a imponer todo lo que es la conceptualización bio, sin descartar incluso el bioturismo, las biofinanzas, el biocomercio, etc. Entonces, para eso, Roegen, él había planteado algunos senderos de la bioeconomía, pero justamente el ICA, en varios de los trabajos que ha venido desarrollando de la mano de la CEPAL, porque son ambas instituciones que han ido enriqueciendo todo este material, ellos ya dividen en 6 senderos por donde va a transitar la bioeconomía. El primero son las biorefinerías y bioproductos, donde se hablan de los biocombustibles o bioquímicos y materiales. El segundo es la eficiencia de las cadenas de valor, donde es reducir las pérdidas a lo largo de la cadena. Por el otro lado tenemos los servicios ecosistémicos, que es cuidar la biodiversidad, el agroturismo, el tener precios sombra y el tener controles biológicos, polinización, etcétera. Las aplicaciones de biotecnología, que implica hacer la bioremediación, o sea, recuperar zonas que se han vuelto desérticas, etcétera. Y por otro lado, la ecointensificación, que es hacer esa agricultura de precisión utilizando TICs. Por último, el uso racional de los recursos de la biodiversidad. ¿Y por qué he ido en ese orden? Porque lastimosamente estos recursos se los tiene que cuidar. No son de libre disponibilidad y hay toda una fundamentación en cuál es el buen uso, cuál es el equilibrio respecto al manejo de la biodiversidad. Entonces, para allanar esa gran discusión, he preparado estas diapositivas donde la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos trascienden a lo que todos a veces conocemos. Están presentes en los alimentos, como pueden ver en esa diapositiva. Están presentes en los productos forestales maderables, también en los no maderables, en obviamente los recursos genéticos que incluso utilizamos para generar vacunas, etcétera. Y por último, en otros ingredientes naturales para lo que son las plantas medicinales, farmacéuticos, cosméticos, que pueden ser incluso combinaciones entre saberes. Hay muchos países como el nuestro que tienen saberes ancestrales, en el Ecuador pasa lo mismo, en Colombia lo propio, que si combinamos con estas tecnologías o esta biotecnología, podemos encontrar soluciones a muchos de los problemas que está viviendo la humanidad en la actualidad. Entonces, ahí se van dando todos estos servicios de aprovisionamiento, que son un conjunto de bienes y servicios obtenidos de estos ecosistemas, donde tenemos alimentos, fibras, madera, leña, agua, suelo, pieles, mascotas, recursos genéticos y todo lo que ustedes puedan imaginar. Ahora, eso no debe quedar ahí, en la producción, en el proceso productivo. Tenemos que ir mucho más allá e implica combatir el gran flagelo que estamos viviendo en la actualidad, como es el cumplir los famosos NDCs, que son las contribuciones nacionales determinadas, que nuestro país lastimosamente se ha comprometido en París a muchas de estas cosas, pero no ha ido cumpliendo. En cambio, otros países como Chile, como Uruguay, como el propio Ecuador, sí se han suscrito a esto y han empezado a trabajar en ello. ¿Y en qué consiste? En mantener la calidad del aire, en hacer regulaciones hídricas, en regular el cambio climático, en almacenar y capturar el carbono que es tan nocivo, en controlar la erosión de los suelos y en controlar las enfermedades humanas. Entonces, todos estos servicios de regulación y soporte, en buenas medidas, se pueden cobrar. ¿Y el país cómo los cobra? A través de los famosos bonos verdes,
que Europa fundamentalmente los financia para aquellos países que tratan de conservar la naturaleza y obviamente cuidan el medio ambiente y también cuidan el cambio climático o los gases de efecto invernadero. También, por último, se vinculan a los servicios ecosistémicos. Todas estas diapositivas que están aquí presentes están en función de la riqueza que tiene Bolivia. Pueden hacer productos como recreación y turismo, eso es el Madidi. Pueden ver bellezas escénicas que están en toda la zona que circunda al Madidi. Pueden tener experiencias estéticas como es un Mamani Mamani, o pueden tener un enriquecimiento espiritual, que esas son las 4 categorías nuevas que han aparecido en la economía de los servicios culturales. Cuando queremos comparar lo tradicional, que eran producciones agrícolas, por ejemplo, de aceite vegetal, raíces, tubérculos, pescado, en el mejor de los casos, todos estos procesos llevan 10 años. ¿Qué pasa con la actividad bio? Todo se reduce, desde biocombustibles hasta cosmocéuticos y alimentos médicos, toma 5 años. Estamos prácticamente ganando la mitad de tiempo, y ese es un aspecto incuestionable. En ese sentido, lo que se tiene que hacer es buscar nuevas oportunidades, o sea, responder a las necesidades que han ido emergiendo y buscar nuevas oportunidades para atender el mercado. No nos olvidemos que la población es creciente, también se van mejorando las condiciones en los países, es adinerada, y la mayoría cuando pasa esto se trasladan a las áreas urbanas. Entonces ahí se van generando algunos problemas. La idea de la bioeconomía es a la inversa, que las áreas rurales se vuelvan a repoblar. También hay mayores necesidades de alimentación y cambios de preferencia, entonces eso se tiene que atender. Y con todos esta nueva gama de productos se lo puede lograr. El mayor impacto del cambio climático es incuestionable. ¿Cuáles son las ventajas que se pueden generar utilizando estos modelos de producción bioeconómicos? Entonces, las oportunidades son que América Latina es la región con mayor riqueza biológica, eso está demostrado. Tiene una nueva frontera de tecnología y conocimiento, no es que se han dormido. Vemos en las universidades, yo lo digo hasta con un poco de envidia, brasileras, argentinas, en todas ellas colombianas, hacen un verdadero desarrollo científico. También posibilidades para ser más eficientes y sostenibles. Y por último, hay mercados de bioproductos con grandes crecimientos y que son muy ventajosos para quien asuma estos desafíos. En América Latina se desperdician 127 millones de toneladas de alimento al año, por diferentes factores. Y aquí vemos al otro lado las diferencias, las brechas en rendimientos. Cuando uno quiere producir arroz, las diferencias van de 0,9 a 8,6 en los que son mucho más eficientes. En caña de azúcar de 20 a 129. En el maíz de 1 a 11. En la quinoa de 0,6 a 6. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer la bioeconomía? De nivelar estos desfases. Y eso es a donde apunta. Entonces, América Latina desde hace 30 años ha estado transitando por estos temas. No se ha hecho mucho publicity y lo que han hecho es encontrar nuevas aplicaciones biotecnológicas para la agricultura. Ellos se están desarrollando nuevas bioenergías de lo que es la biomasa. Hay desarrollos bioquímicos, hay aprovechamiento de la biodiversidad, sobre todo con aceites esenciales y una gama de varios productos. Hay agricultura de baja en carbono, etc. Entonces, ya hay ese desarrollo. Pero ¿qué es lo que ha faltado? Institucionalidad. No están todos los instrumentos públicos y de fomento requeridos a la mano. Otros países donde, por ejemplo, quien organiza el Summit es Alemania, ellos sí tienen todo el apoyo y el respaldo del Estado alemán y también de sus universidades. También se tiene que hablar de que en la bioeconomía, para promoverla, tiene que haber institucionalidad. Ahí hablamos de una gobernanza bioeconómica, donde se habla de los famosos modelos triple hélice, cuádruple hélice y ahora quíntuple hélice. Entonces, ¿qué es? Integrar a todos los actores. No basta con que el gobierno apoye, no basta que los productores hagan los cambios, sino se requiere que las universidades den su input y también la sociedad, que es la que demanda, y por último, las agencias de cooperación o los gestores de inversión. Entonces, ahí se gesta lo que se conoce como una bioeconomía circular. Y la bioeconomía circular no vamos a focalizarnos en el lado derecho de la diapositiva, que es hablar de lo que sería el manejo de los hidrocarburos, donde ahí ven ustedes las secuencias. De lo que se trata es de ir hacia el otro lado, donde todo es renovable,
donde la agricultura implica cosecha, recolección, se regenera la biosfera, se genera biogás, hay digestación anaeróbica y hay materia prima para la extracción bioquímica. Entonces, ese es el enfoque nuevo que implica minimizar pérdidas y también minimizar las externalidades negativas. Entonces, para eso el modelo, ¿cómo funciona? Tenemos que hacer un análisis del territorio, porque no, eso no se va a hacer en cualquier lugar. Tiene que estar a disposición el lugar donde se están produciendo o los productos o los desechos. Por el otro lado, hacer un análisis de la cadena para ver cómo están participando cada uno de los eslabones, ver las experiencias previas en bioeconomía, si es que hay algunos antecedentes. Con esas tres partes ya hemos conformado la línea de base. Y pasar a la prospectiva, que es ver el análisis de condiciones y habilitantes de bionegocios, mercados, ya existen mercados para esto, y construir las propuestas de valor, que eso es esencial para hacer un negocio. Entonces, acá yo traigo algo novedoso para nuestro país. Mucho hablamos de que el modelo económico boliviano tiene que hacer la sustitución de importaciones, etc. Si nos queremos colgar solamente del expediente de biocombustibles, yo creo que no nos va a ir tan bien como nos iría viendo cosas elementales, como ser los desperdicios que se generan en la agricultura. En la cáscara de arroz, el 20% es desperdicio. En el post-mortem bovino, el 12%. En los desechos de café van de un 60, 80 hasta un 90%. Los residuos de caña, 60%, cítrico, 50%, papa, 13%, piña, 40%, suero de leche, 70%. ¿Qué se obtiene de esos desechos? Todos los ingredientes blancos que ustedes tienen aquí en esta lámina. Y me voy a, simple y llanamente, para darles un ejemplo, conducir a lo que es la pectina. La pectina es un insumo fundamental para la agroindustria alimenticia. ¿Y en qué consiste? En poder aprovechar toda esa putrefacción que tenemos en los yungas de las famosas naranjas y de todas las frutas que están ligadas a lo que son los esquemas cítricos. ¿Qué se puede explotar de eso? El famoso ácido cítrico que se necesita para toda la cadena. Y por último, podemos ver esa pulpa que se tiene entre la cáscara y lo que es el fruto, eso que es blanco, de donde se extrae la pectina. El proceso no es nada complejo y lo que podemos hacer es tratar de eliminar una dependencia que tenemos de importaciones de pectina, por ejemplo, de Alemania, para las industrias como venado, etcétera, donde el costo de un kilo de pectina es de 250 bolivianos. Y si nosotros procesamos esa materia prima en Bolivia, nos llegaría a costar 70. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Y no es lo único, ahí tienen toda una nómina. No me voy a poner por la escasez de tiempo a explicarles cada uno de los temas, pero ya les he dado un ejemplo y para los economistas basta con ver esa relación y saber que estos insumos bioeconómicos ayudan a mejorar los procesos productivos, estamos haciendo un control de costos, se sustituyen importaciones y somos menos vulnerables a cambios en los precios internacionales. O sea, se puede hacer un control de impactos macro y microeconómicos. No nos olvidemos que en la pandemia hemos tenido que aprender con sangre que muchas de estas cosas no son baladís, sino hay que realmente tratar de desarrollarlas. Entonces, cuando uno quiere hacer un negocio, tiene que identificar las oportunidades para aprovechar el potencial de la bioeconomía. Y aquí tienen ustedes dos palancas, porque ya les he explicado, el input es esa biodiversidad o biomasa, o sea, la basura orgánica. Y por el otro lado, el output es lo que pide el mercado. Entonces, ahí al medio están los negocios de la bioeconomía. Las palancas, ¿cuáles son? Tecnología. Y eso es donde se desarrollan las universidades. Y por abajo tenemos el financiamiento, que son estos esquemas de regulación, ambientes de negocio, cultura, etcétera, que están circundando a todos. Entonces, la bioeconomía modifica la ecuación global de la alimentación y la agricultura. El suministro se iguala a la demanda, pero ahí tomamos en cuenta lo que había estado olvidando: el suelo, el agua, la productividad y la tecnología, la estructura del trabajo agrícola y el cambio climático. Esas son variables de modelo. ¿La demanda qué es? La población, impuestos, pobreza y desigualdad, comportamiento del consumidor, despilfarro y el uso de la biomasa como energía. Entonces, ahí, para hacer que esta ecuación se equilibre, está el comercio y las nuevas demandas. Entonces, los supermercados, los esquemas protectivos, los mercados financieros y los stocks alimentarios, todos esos juegan un rol fundamental. Nos estamos aproximando a la próxima cumbre
de sistemas alimentarios, y estos son los temas que vamos a estar analizando. Entonces, es imprescindible para todo esto que haya un marco normativo gestor de gobernanza que acompañe. Hay que buscar equilibrios en todo lado, y eso es lo bueno que tiene la economía, que siempre va a estar dependiendo de equilibrar todas las funciones que ella atañe. ¿Cuáles son las industrias a nivel mundial que más han descollado? Gracias a la pandemia tenemos que los biofármacos se han posesionado grandemente. No han logrado superar a Bill Gates y a los árabes, que son los que tienen las primeras empresas a nivel mundial, pero ya están muy cerca. Entonces, en biofármacos el crecimiento ha sido increíble. O sea, están viendo que al 2021 casi se han duplicado sus ventas en millones de dólares. Los segundos son los biocombustibles, pero para eso se necesita mucha infraestructura. Hay algunos dilemas con el tema de ampliar la frontera agrícola y algunas divergencias que existen entre los fundamentalistas que dicen que se está haciendo un gran daño a la tierra y todas esas cosas, que no son así. Cuando se especula mucho sin tener una base científica podemos llegar a errores, mientras que otros países que no se han quedado en eso ahora están avanzando a pasos agigantados. También en nuestro país hemos despertado, y es que en los biocombustibles no nos hemos quedado ahí. Si se habla de que se ha hecho un avance, evidentemente ahí ven de que de 51.000 hectáreas del 2017 se subió a 137.669, pero ahí hay algunos problemas. O sea, las UPAs, o sea, las unidades productivas agrícolas, no han sido muy beneficiadas, y esa es una crítica que se tiene que resolver en algún momento. Por el otro lado, los biofármacos, ellos sí han crecido silenciosamente y han hecho grandes aportes a las comunidades que les han ido proveyendo sus insumos. Por el otro lado, también tenemos a los cereales andinos, que esa es la novedad. Nosotros tenemos ahí un potencial y una riqueza aún no explotada. Y tenemos que ya se están involucrando muchas familias productoras, especialmente del tema de la cañagua y aquellos superfoods que ya son demandados a nivel mundial. Y por el último tenemos los frutales cítricos, que yo les mencionaba, de donde se puede sacar mucha materia prima intermedia para las industrias alimenticias. Entonces, aquí hay un montón de ventajas no modeladas que hemos consultado a informantes clave, porque hemos querido ver cuáles eran sus puntos de quiebre y dónde estaban limitados. Entonces, ahí hemos tenido acceso a varias industrias y definitivamente muchos se ha satanizado la transgenia. La transgenia per se no es mala. La transgenia existe desde que el hombre es hombre. El queso es un producto transgénico. Entonces, hay que ver que no se malinterpreten estos temas. Los agroquímicos versus los insumos orgánicos, esa es una letanía. Y lo que sí es necesario es patentar todos los descubrimientos que vayamos haciendo. En el marco normativo, Bolivia quiere avanzar. Ahí ven, todos los países se han desarrollado y tienen ya normas, leyes, tienen disposiciones ya técnicas, como el principal es Brasil, Costa Rica, Colombia, y los tienen. Bolivia, ¿qué está haciendo? Por suerte ya se despertó en este tema y hay un anteproyecto de ley que se llama el CONAVIO, que esperemos que algún momento cuaje. Todos los demás países de la región ya tienen norma. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Generar políticas y estrategias para promover ese aseguramiento de sostenibilidad. Ahí tienen 7 áreas que no me voy a detener a explicarlas. El gran impulsor de la bioeconomía es justamente ese modelo de gobernanza, esa triple o cuádruple o quíntuple hélice que permite a los actores aportar con conocimiento, la gestión de conocimiento y generar procesos productivos. Aunque los modelos parezcan complejos, son complejos al principio, y cuando se va ya haciendo práctica y esto se vuelve un hábito, ya deja de ser complejo. Entonces ahí ustedes tienen la forma de compilar y generar o sistematizar la información para llegar al resultado, que es construir propuestas de política tal como les he mencionado. ¿Qué les parece si nosotros empezamos a ser autosuficientes con la pectina? Soñar no cuesta nada. Definitivamente se lo puede lograr, pero para eso todos los actores tienen que involucrarse. Entonces, el fantasma del hambre, vinculado a la inseguridad alimentaria, que también se ha vinculado con el cambio climático, están generando un círculo peligroso. Con la mortalidad del COVID, y que todavía no termina, porque estamos pasando de un tercer ciclo, ya hay unas premoniciones que viene un cuarto ciclo y que van a haber otras novedades, hasta el propio Gates lo mencionó. Entonces,
aquí básicamente quien no hable de bioeconomía, quien no se internalice en estos procesos, vamos a quedar al margen. En esa incertidumbre, por ejemplo, de la pandemia del COVID-19, la bioeconomía se erigió como un faro iluminador capaz de contrarrestar el 33.7% de pobreza o 12.5% de pobreza extrema que se ha dado en los países latinoamericanos. Lo han dicho, ha sido un retroceso de 10 años. La propia Alicia Bárcena, en mayo de este año, señaló que es necesario darle un mayor impulso a los nuevos modelos de producción y destacó el desarrollo de la bioeconomía como un ejemplo para poder incrementar sostenibilidad e inclusión de los sistemas alimentarios. Entonces, no es una novedad. ¿Cómo se sintetiza todo el modelo? Primero, es capaz de generar empleo, ingresos y cadenas productivas. Segundo, genera sostenibilidad y enfrenta el cambio climático. Tercero, hay la seguridad alimentaria, o sea, no padecer de hambre. Y por último, ayuda a que haya competitividad tanto de la agricultura como de las zonas rurales. Es bastante complejo, todo está interrelacionado, como les decía, con el mercado alimentario, la industria de fertilizantes, la industria de plásticos, la industria de piensos, la industria química, etcétera, y eso obviamente tiene que ir mejorando. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? La bioeconomía ha llegado y ha sido para quedarse. O sea, ya no se puede decir que esto es una quimera y que falta desarrollo, no es así. La bioeconomía es un eslabón que une la filosofía con el nuevo modelaje productivo y es proclive a enfrentar la inseguridad alimentaria y los cambios climáticos, que son dos grandes retos de estos tiempos. Es clave que la biotecnología, que no tiene que ser tergiversada, junto con las TICs y los saberes ancestrales, converjan y vía innovación sirvan para potenciar la producción agrícola capaz de satisfacer las nuevas demandas que se van gestando en el mundo. Cuarto, la bioeconomía puede reducir la huella ambiental de los sistemas alimentarios, promoviendo la sustitución de los combustibles fósiles, pero no solo eso, sino aprovechando todas las biomasas. Quinto, la bioeconomía tiene impactos positivos en productividad total de los factores. Se pueden estabilizar los precios agrícolas y evitar también el contrabando. Sexto, la bioeconomía permite a América Latina posicionarse en nuevas industrias de alimentos, salud y nutrición, además de aprovechar de manera sostenible su biodiversidad, mejorar ingresos y condiciones de vida de actores. O sea, ya no hablamos de los sistemas alimentarios, como estamos viendo, como un mito a la cumbre. Tenemos que hablar de los sistemas agroalimentarios. 7. Se debe trabajar junto a todos los actores para conceptualizar y construir las políticas, las estrategias e inversiones requeridas para el aprovechamiento de estas potencialidades. Entonces, esa gobernanza bioeconómica, si no existe, va a ser muy difícil poder impulsar este sector. Y por último, la fusión de la convergencia tecnológica, que implica eficiencia y agregación de valor de los sistemas alimentarios, con una nueva industrialización. Al hablar de nueva industrialización es, lastimosamente, la industria en nuestro país ya se ha ralentizado. Ahí sí que falta un toque de innovación, de resiliencia, para incluso aprovechar lo que hay en exceso, que es la biomasa, la basura, que la podemos rescatar de los territorios rurales. ¿Y dónde se estaría montando esa nueva industria, entre comillas? Es en las propias áreas rurales, porque de lo que se trata de hacer es de economías eficientes y uno va a estar en el lugar donde está la materia prima. Y ahí se van produciendo pequeñas microindustrias que pueden darle mucho trabajo, muchas ventajas a las zonas donde se vayan montando. Entonces, ahí yo tengo un eslogan para terminar mi presentación, donde la productividad, por ejemplo, de la agricultura ampliada, al decir ampliada, antes era un mito, decíamos, es un sector primario, y por ser primario está depauperado, y muy poco hemos hecho los economistas para salvaguardar lo que es nuestra agricultura. Si hacemos comparación con los demás países, estamos muy venidos a menos. Basta tomar un indicador como es el rendimiento y ya tenemos ahí las conclusiones. Entonces, si no nos agarramos de esto que se llama bioeconomía, va a ser difícil potenciar primero esa agricultura ampliada, porque si hablamos de todas las estructuras de cadenas productivas, hay un recurso básico y ese recurso lo tenemos que ocupar. Y con eso sí se puede potenciar toda la economía. Y los que han hecho estas fórmulas, que incluso les comento, África está entrando fuertemente a todo ello, porque el afán que tienen la FAO y todo el sistema de Naciones Unidas es de que haya menos pobreza en el mundo y cumplir con los famosos ODS. Si no se agarran de la bioeconomía, todos esos van a ser sueños y quimeras. Muchas gracias.
Bien, Jorge, muchas gracias. Excelente exposición. Am, Aquí hay algunas preguntas, pero yo quisiera comenzar con un par de preguntas que me surgen. La primera es, si ¿qué es la bioeconomía? ¿Realmente es una aproximación epistemológica de una realidad? ¿Es un modelo de negocios? Eh, ¿Es una nueva, es un proceso productivo para disminuir las pérdidas? O sea, eso, digamos, no me queda claro de la charla. Y quizás con la segunda pregunta, que si nos podría dar usted una definición sencilla, simple, de lo que es la bioeconomía, entonces así nos puede ayudar, digamos, a encajar esto, porque esta presentación, digamos, no está hecha para financiadores, no está hecha para la asamblea que tiene que aprobar una ley, o sea, no está hecha como para que nosotros veamos las bondades o no de esto, sino lo que quisiéramos ver es cómo, que eso sí es una aproximación epistemológica, ¿no? Y después quizás podemos dar las otras preguntas que aparecieron en el chat. Muchísimas gracias, Mauricio. Para mí tus dos preguntas son claves. La primera, sí tiene aproximación epistemológica. La cuna del desarrollo de lo que es la parte formal del análisis, o sea, de los componentes biológicos de la economía, se han sustentado en la Universidad de Hohenheim en Alemania, que es ahorita como la meca de la bioeconomía. Hay hasta doctorado en bioeconomía en esta universidad. Y prácticamente se modela, los modelos complejos son bastante difíciles de desarrollar, pero ellos lo han hecho en función de todos los desarrollos anteriores que han tenido. En Latinoamérica se han adaptado algunos de estos procesos y se lo ha hecho fundamentalmente en el INTA en la Argentina, ahí tenemos en Colombia los institutos, la Universidad Católica Javeriana, y todos ellos han convertido esto en una nueva ciencia. En otras palabras, este es un nuevo paradigma económico. Salimos de lo convencional, que es reproducir los modelos industrialistas que han existido en el pasado, porque eso tiene también un grado de agotamiento. Si analizamos las estadísticas, incluso en nuestro propio país, de cómo está la industria, está estancada, ralentizada. Entonces, los países que han empezado a despegar son aquellos que han empezado a utilizar estos modelos. Y bien que tú lo dices, epistemológicamente hablando, cuando yo he empezado a estudiar esto, ha sido a nivel doctoral, y obviamente eso trasciende a lo que son los ámbitos incluso de la maestría y de la licenciatura, porque es complejo empezar a ver cómo son las funciones que ocupan, por ejemplo, la agronomía. En su momento yo no tenía mucho conocimiento de cuál era el caudal de manejo que ellos hacían, porque todo es estadístico, todo está muy bien dimensionado y eso le da esa riqueza a esta nueva forma de hacer economía. Tu segunda pregunta, para hacerlo fácil, la bioeconomía es la economía de la vida. Así la describen los autores más modernos. O sea, estamos hablando de algunos hindús que están trabajando mucho en estos modelos y ellos dicen, esta es la economía de la vida. ¿Y en qué se sustentan? Lo biológico es vida. Y si nosotros queremos enriquecer esto, incluso podríamos, como bolivianos, aprovecharnos de un leitmotiv que tenemos político, porque hemos sembrado en nuestra constitución el famoso vivir bien. En el Ecuador lo hicieron el buen vivir, y en otros países y en otras latitudes esos términos no se manejan muy sutil, muy light, se los maneja profundamente. Y todos apuntan y convergen en que para mejorar la calidad de vida o hacer economía de la vida, tenemos que mejorar nuestros procesos y cuidar el medio ambiente, cuidar los recursos naturales y todo lo que ello conlleva. No sé si estas mis dos respuestas te... Adelante. Perfecto. Y ahora yo leo unas preguntas que me llegaron a mí, pero se las transmito. Estimado doctor, ¿por qué cree usted que no existe un programa integrado para Latinoamérica con fundamentos en bioeconomía? Ahí está la primera. Segunda, muchas gracias por la brillante exposición. Por favor, ¿podría darnos su opinión sobre el equilibrio necesario
entre deforestación, uso de glicofosfato y el desarrollo de cadenas productivas basadas en productos agrícolas? Y la tercera pregunta, ¿podría ampliar el valor agregado que generará el producto final a exportar? Buenísimas las preguntas. Bueno, voy a partir por la segunda. Con la bioeconomía, lo que se va a hacer es enriquecer los suelos. O sea, los nitratos, los fosfatos, todas estas variables químicas se tienen que mejorar en cuanto a el manejo y al uso. Voy a poner un ejemplo. Ahora se habla, por ejemplo, del cultivo de la papa climáticamente inteligente. ¿Qué es climáticamente inteligente? Utilizar bioles para contrarrestar las plagas, las enfermedades, mejorar la fertilización del suelo, si falta nitrógeno, si falta potasio, etcétera, empezar a enriquecer ese proceso y con eso pueden mejorar grandemente el rendimiento. Con respecto a por qué no se han integrado las universidades o los países en Latinoamérica, ha sido porque cada país ha seguido cuenta propia este proceso. Ellos recibieron toda la información que se había emitido justamente desde Alemania, desde Holanda, desde los Países Bajos, y cada quien ha empezado a modelar y a ver cómo le iba con algunos aspectos. Un ejemplo es el INTA Argentina, que en la actualidad está abriendo sus puertas a que todos los bioeconomistas de Latinoamérica puedan enriquecerse con los resultados. Ellos ponen en la mesa, en tales sectores hemos avanzado de esta forma, de esta otra forma, y van enriqueciendo su caudal, dándole esa información a quienes estén de verdad interesados, que puedan hacer experimentos, puedan llevarse esas fórmulas o esos modelos o esos procesos a sus propias universidades o a sus lugares de origen y allí empezar a introducirse en la materia, hacer prueba y experimentación y con eso mejorar sus procesos. Y bueno, la tercera se me fue, no sé si me la puede repetir, por favor. ¿Cómo no? ¿Podría ampliar el valor agregado que generará el producto final a exportar? Ah, sí, claro. Bueno, el valor agregado es justamente el generar un proceso de transformación de cualquier materia prima, volverla a un producto, y si es rico, por decirle, en vitaminas, en minerales, etcétera, voy a poner un ejemplo, los nutracéuticos. Y tenemos una industria, por ejemplo, en Bolivia. Se llama Sigma SRL. Cochabambinos tenían que ser. Estos amigos lo que han hecho es hacer las mejoras necesarias para conseguir dos productos. Uno es el NutriBebé y la otra solución que encontraron era un alimento suplementario para adultos de la tercera edad. ¿Qué han hecho en la época de la pandemia? Han exportado cualquier cantidad del producto que es para personas adultas a Italia. ¿Eso qué significa? Que gracias a la pandemia muchos han vuelto a redescubrir que existen los famosos superfoods. Estos alimentos que tienen condensado, inclusive hay nanotecnología para eso, nanopastillas, donde son inteligentes. O sea, se desempaquetan con una toma diaria y básicamente eso permite a las personas estar en un estado mucho más equilibrado, mucho más armónico y sortear enfermedades. Entonces, yo creo que me he valido de este ejemplo para sintetizar el poder que tiene la bioeconomía a nivel mundial. Y Bolivia ha estado presente, o sea, hemos jugado en esa cancha y esta empresa Sigma SRL, que me costó investigarlos, ahora ellos fueron los que trajeron las primeras vacunas, los que empezaron a traer medicamentos, etcétera, para la pandemia. La industria farmacéutica es un gran ganador de la bioeconomía. Tal vez no estábamos en Bolivia preparados para ese desafío, pero por ejemplo, las industrias como la INTI, como varias industrias tradicionales, ya han trascendido fronteras. Hablamos de que en Paraguay la segunda industria biofarmacéutica más grande es la INTI. Ellos han invertido en Paraguay. Nuestras famosas, lo que aspiramos, ¿cómo se llama? Mentizán, y varios de estos productos, bajo otros denominativos por un tema de patentes, se están produciendo allá, aprovechando además de la riqueza que ellos tienen, que es distinta a la nuestra, y se van haciendo muchos avances. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de despertar y básicamente con eso nosotros tenemos un mundo de oportunidades. Al sector que uno le ponga el dedo puede encontrar sorpresas. Gracias, doctor.
Bueno, la verdad, hasta que surjan más preguntas, cuando yo escuché el término bioeconomía, a mí se me ocurrió incorporar el ciclo de vida dentro del análisis económico, como usted lo dijo, digamos, la economía de la vida. Porque desde mi perspectiva, la bioeconomía no es la que potencia un sector. La bioeconomía no tiene por qué hacer nada. La bioeconomía, desde mi perspectiva, pensé, ¿no?, que era simplemente una forma adicional de analizar un evento. Por eso, digamos, una apuesta epistemológica. Que vaya o no vaya a ayudar a la agricultura, a la agroindustria, a la energía, digamos, esa es una aplicación financiera o, digamos, empresarial. Lo que a mí me llamó la atención de la bioeconomía, y ahí quizás Nati, Patricia me pueden colaborar, que este tema del ciclo de vida, yo lo he visto en modelos económicos solamente en cuestiones diferenciales, si usted quiere, cuando el stock de recursos, digamos, una vez que es explotado, se regenera. Entonces el stock no va cayendo, ¿no? Entonces yo pienso que quizás la bioeconomía es hacer algo un poco más elaborado que eso e introducir en el análisis económico la capacidad de regeneración de ya bosques, suelos, especies animales a distintas tasas y cómo eso puede, digamos, impactar en el análisis económico y arrojar, digamos, unos nuevos resultados. Como le digo, doctor, independiente que eso vaya o no a sacarnos de la pobreza, creo que, creo que la bioeconomía, y no sé, Nati o Patricia, me pueden ayudar, no es una venta de un producto, no es una venta de una forma productiva, no es una venta al gobierno para que nos dé un subsidio, por ejemplo, que sería lo que usted llama gobernanza. Yo veo esto como una extensión de un modelo neoclásico rígido, donde se incorporan justamente los ciclos de vida de las especies con las que nosotros convivimos. Entonces, esa fue mi expectativa, digamos, con la bioeconomía y que nos puede dar resultados, digamos, de equilibrio distintos a los tradicionales, ¿no? Donde probablemente o sea, los resultados de marginalidad quizás alterados y la sostenibilidad del crecimiento también. No sé, Nati, Patricia, ustedes que están más vinculadas a esto, si lo que estoy diciendo son puras tonteras o si realmente por ahí va la mano. No, No sé si bajo están ningún por ahí. punto de vista son tonteras. Yo me hago eco de lo que se llama la teoría del ciclo de vida, inclusive que tiene unas vertientes macroeconómicas, porque cuando una población X tiene la posibilidad de mejorar el ganado, usted lo ha mencionado, todo es un tema genético, la biotecnología puede jugar un rol fundamental en eso. Lo mismo tiene la posibilidad de poder producir aquellos alimentos que en la altura, en el altiplano boliviano, por temas de falta de agua, por temas de suelo, etcétera, no son aptos. Entonces se amplía las posibilidades de producción y obviamente cuando hablamos de ciclo de vida, nosotros tenemos que estar preparados para tener algunos márgenes de ahorro. O sea, todo lo que estamos viviendo ahora en el tiempo lo tenemos que trasladar y eso nos debería servir para tener un equilibrio y no estar en problemas. Entonces, sí concuerdo con la idea que estás poniendo en mesa, porque se puede hacer un análisis de ese tipo. Es más, ahora ya estamos trabajando en hacer las cuentas nacionales bioeconómicas. Si vamos a lograr aquello, entonces hacer un enlace a lo que tú has planteado va a ser muy, muy positivo, muy favorable, porque realmente las economías con esto se pueden ir dando. Es una forma de decir, si en el futuro vamos a tener tanta necesidad de alimentos o tanta necesidad de medicamentos o lo que fuera, entonces, ¿por qué no hacemos que eso cuaje modelando económicamente con algunas fórmulas tradicionales? Y yo creo que sí se puede.
A ver, excelente. ¿Hay alguien que tiene alguna consulta, duda? Este tema que es ciertamente novedoso. Y bueno, como es novedoso, probablemente no genera las preguntas. Ok, doctor, yo la verdad agradecido, creo que hay mucho que explorar en este tema. No cabe duda que se debe partir quizás de hacer más eficientes los procesos productivos en el sector agrícola y visibilizar, digamos, el margen que ahí tiene la política pública para actuar, ¿no? En todo caso, le agradezco, doctor, su participación en el foro. Ha sido muy enriquecedor, un nuevo punto de vista y que espero los muchachos lo hayan visto. Hay una transmisión en Facebook en vivo, pues seguramente ahí tenemos muchos participantes. Si usted quiere dar algunas palabras finales, adelante, doctor. Bien, hablando de futuro, pienso de que si nosotros no nos arriesgamos a salir de nuestros moldes convencionales, difícilmente vamos a vislumbrar mayores o mejores oportunidades como se van dando las cosas en la actualidad. El flagelo de la pandemia yo creo que a todos nos ha movido el piso, o sea, moros y cristianos. Y definitivamente va a haber una nueva realidad cuando pase la pandemia y esa nueva realidad va a incorporar en muchos países estas soluciones que se está buscando a través de la bioeconomía. Entonces yo animo a todos los estudiantes, a todos los colegas a entrarle a este tema. En principio parece complejo, pero cuando ya nos vamos familiarizando con aquellos temas, y yo te agradezco, Mauricio, porque tus preguntas realmente ya demuestran de que uno puede ir avanzando en otras áreas que todavía no han sido exploradas. Del concepto bioeconomía, la parte económica es la menos revelada. La parte bio, se ha desarrollado hasta incluso en términos de tecnología como idea no se tiene. Entonces, ahí está la invitación. Nuestras universidades, los centros de investigación y los ámbitos de foros como este pueden ser muy propicios para que empecemos a generar ideas y podamos aportar. Como Bolivia, yo siento el orgullo de que hemos hecho siempre cosas novedosas. A veces, inclusive con leyes y demás, hemos salido a la palestra. Yo creo que en este ámbito tenemos mucho que ofrecer, porque además tenemos una riqueza incalculable en nuestra Amazonía. Tenemos una biodiversidad que no la conocemos, y es más, otra gente se la está robando. Les pongo un simple ejemplo. Cuando uno encuentra una planta que es novedosa en área amazónica, viene un sujeto extranjero, le saca una foto, la sube a la nube y después la patenta. Dejo este mensaje. Tenemos que blindarnos, tenemos que blindarnos, tenemos que cuidar esto. ¿Por qué? Porque ahora que ha habido la pandemia, y toco muy en serio ese tema, han aparecido novedosos métodos tradicionales, entre comillas, que han permitido a mucha gente bandear este flagelo. Entonces, yo me quedo con eso, alimentarnos mejor y tener mejores opciones de medicarnos para seguir subsistiendo en este proceso, yo creo que es el gran reto. Ok, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes y damos por concluido este foro. Tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Recording